Vamos a continuar hablando sobre el tema del acto administrativo con los requisitos de validez. Deben recordar que en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dice que todo acto administrativo debe contener, en primer lugar, el nombre del ministerio u organismo al que pertenece el órgano que emite el acto. Aquí yo les voy a dar una ejemplificación de cómo aparece. Procuraduría General del Estado Táchira. Este sería el nombre del organismo. Nombre del órgano que emite el acto. Es el misma Procuraduría del Estado Táchira. Numeral 3, lugar y fecha donde el acto es dictado. En San Cristóbal a los 16 días del mes de agosto del 2017. Lugar y fecha. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido. En este caso es para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas del Ejecutivo del Estado Táchira. Entonces, es un acto administrativo de efectos generales, ya que se aplica a una colectividad. Ordinal 5, expresión sucita de los hechos, de las razones que hubiesen sido legales y los fundamentos legales pertinentes. Aquí ellos colocan la base legal, van explicando exactamente cómo justifican el acto administrativo, y 6, la decisión respectiva si fuese el caso. En este caso, en este supuesto, es el resuelve, puede ser decisión, resolución, y en el único, pues, aperturar a partir del 16 de agosto de 2017 y hasta el 15 de septiembre del 2017, ambas fechas inclusive el acto para realizar el censo anual de jubilados. Firman la persona que está atribuida para emitir el acto administrativo o aquel que fue delegado. Tiene que indicar exactamente el cargo, la gaceta con la que está actuando, el cargo, fecha de nombramiento y la gaceta oficial, el sello de la oficina. Saliendo de ese tema, entonces vamos a hablar sobre las nulidades del acto administrativo. La nulidad en el ámbito jurídico es una sanción que priva de efectos a un acto cuando se ha sido emitido en contravención de una normativa, lo cual implica especialmente que dicho acto no tiene validez por haber nacido de un vicio o defecto que vulnera normas fundamentales. Esta figura se aplica en el derecho administrativo a través de la llamada nulidad administrativa, la cual regula los casos en los que un acto administrativo dictado por la administración pública presenta irregularidades que afectan su validez o eficacia. Dentro del sistema jurídico venezolano reconoce dos tipos de nulidades: la absoluta o de fondo y la relativa o de forma o anulabilidad. Así es como pueden encontrarla en la ley. La nulidad absoluta se origina cuando el acto presenta un vicio muy grave que afecta directamente contra normas fundamentales de orden público, como falta total de competencia, violación de derechos esenciales. Este tipo de nulidad no requiere que un particular la solicite, sino la misma administración de oficio se encarga de hacer las correcciones respectivas. Ahora bien, la anulabilidad o la nulidad relativa se refiere a irregularidades menos graves, como errores en el procedimiento, de repente una notificación donde faltó indicar cierta información. En ese caso, sí son alegadas por los interesados y pues son subsanadas por la administración pública. En cuanto a su origen, la invalidez de un acto puede ser originario, es decir, desde que nace, o sobrevenido, es decir, aparece posteriormente. A los efectos de la nulidad va a depender de su tipo. Si es absoluta, el acto se considera como si nunca hubiese existido, o si es relativa, el acto sigue produciendo efectos hasta que sea anulado formalmente. Así, la teoría de la nulidad administrativa permite equilibrar el respeto al orden jurídico con la estabilidad de aspectos públicos, diferenciándolo entre lo que debe ser corregido y lo que debe ser eliminado. Entonces, como veníamos hablando ya explicamos qué es la nulidad absoluta. El artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo es la que prevé los supuestos que se encuadran en la nulidad absoluta. Es decir, en qué momento o situación yo puedo decir que esto es absolutamente nulo. En consecuencia, es un listado taxativo, es decir, cerrado, no sujeto a ampliaciones por vía interpretativa. Esta postura fue respaldada por la jurisprudencia en la sentencia 73 de la Sala Político Administrativo de fecha 5 de mayo de 1992.
Entonces tenemos cuatro supuestos que generan nulidad absoluta. Cuando así lo dice expresamente la ley, hay artículos que expresamente lo dicen, cuando se resuelve un caso precedente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, cuando su contenido sea imposible o de ilegal ejecución y cuando hubiesen sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes. ¿Qué otros vicios se han determinado que pueden englobarse en esto? Los vicios de incompetencia, es decir, el numeral 4 del artículo 19, podemos ampliarlo. La incompetencia puede ser de dos formas. Entonces, la incompetencia puede ser manifiesta o relativa. La incompetencia se refiere a una falla en el elemento esencial del autor del acto administrativo, es decir, el funcionario público o el órgano, ente, organismo que lo emite. Este vicio se fundamenta en el principio de competencia del artículo 136 de la Constitución y 18 de la LOPA, que establece que los órganos del poder público solo pueden hacer lo que la ley les permite. La inobservancia de este principio conlleva la nulidad del acto administrativo. Dentro del vicio de incompetencia, entonces, está la manifiesta, que es la más grave y la que hace referencia a que el acto es dictado por una autoridad incompetente. Esta incompetencia puede verse a través de diferentes modalidades, como usurpación de autoridad o poder, que se produce cuando una persona no es un funcionario público y carece por completo de investidura pública, asume y ejerce funciones públicas. En otras palabras, es alguien que no tiene ninguna autoridad, pero actúa como si la tuviese. La usurpación de funciones ocurre cuando una autoridad legítima, es decir, este sí es un funcionario público que tiene investidura pública, es decir, tiene un nombramiento que le determina ciertas funciones o atribuciones, invade la esfera de competencia de otra persona, de otro funcionario público. Por ejemplo, yo soy la presidenta del Consejo Legislativo aquí en el estado Táchira y yo empiezo a dar normas, a dictar directrices y lineamientos sobre la Procuraduría, por ejemplo, o el CNE. Yo empiezo a dar normas, órdenes para estos organismos cuando no tienen nada que ver conmigo. ¿Qué consecuencia tiene? Pues los actos son nulos. Extralimitación de funciones se da cuando un órgano ejerce funciones o atribuciones que no les corresponden y que están específicamente señaladas a otro órgano dentro de la misma rama del poder público. En este caso en específico, es una invasión o una interferencia en competencias a nivel horizontal. No estamos hablando ya de vertical, sino horizontal. También ocurre, ¿qué quiere decir esto? De repente, para los que no me quieren entender o no me entienden, perdón, están hablando de una misma rama. La falta de legitimidad. Este supuesto se refiere a una cualidad específica que el órgano debe poseer para poder actuar válidamente en ciertos casos, incluso si es competente por razones de la materia o jerárquico. Implica la necesidad de intervención u otro control al órgano a través de autorizaciones o aprobaciones administrativas previas. Por ejemplo, una delegación tiene que expresamente decir en el nombramiento, usted está delegado para realizar este tipo de actuaciones. ¿Por qué? En el caso de que no lo diga y empiece a actuarlo, esos actos son nulos. Ahora, la relativa es una forma menos grave de vicio, pero a veces no siempre implica que pueda crear nulidad absoluta, ya que se puede subsanar. Por ejemplo, aquí tenemos la incompetencia jerárquica y la temporal. La jerárquica se produce cuando una autoridad administrativa desconoce el orden jerárquico y emite un acto que corresponde a un superior o a un inferior, según las reglas de organización internas. Ahora, la temporal se refiere a la emisión de un acto administrativo fuera del lapso o tiempo legalmente establecido para su dictado. El vicio de la causa. La causa del acto administrativo se refiere a los motivos o presupuestos de hecho y de derecho que justifican esta decisión. El vicio en la causa se presenta cuando estos motivos son defectuosos. Puede ser en cosa decidida, es decir, ocurre cuando una autoridad administrativa desconoce o resuelve de manera diferente a la forma en que usualmente se ha decidido. El falso supuesto o la suposición falta.
Ese vicio se refiere a la falsa absoluta o tergiversación de los presupuestos, motivos de hecho de derecho en los que se fundamenta el acto administrativo. El falso supuesto de hecho o vicio en los motivos fácticos se produce cuando la administración basa su acto en un hecho que no son ciertos, son inexistentes, falsos o fueron apreciados o calificados de forma errónea. El falso supuesto de derecho o vicio de motivo jurídico o ausencia de base legal ocurre cuando la administración fundamenta su acto en una norma jurídica que no es aplicable al caso concreto o se subsumen los hechos existentes en una norma errónea o inexistente, o incluso puede ocurrir que la fundamentación jurídica pues no es acorde al caso. El vicio de contenido. El contenido o objeto del acto administrativo es la decisión, disposición, orden o incluso prohibición expresadamente en el acto. Si el contenido no cumple con ciertos criterios, el acto está viciado. Entonces tenemos que el objeto de imposible ejecución es cuando el acto es de tal naturaleza que no puede ser ejecutado de forma material o física. En consecuencia, el acto ordena o permite algo que es inevitable, es inviable, pues no se puede hacer. Por ejemplo, una licencia para construir un edificio en un lugar donde es físicamente imposible erigirlo. Una orden de pago en una moneda que no existe. El objeto ilícito o ilegal ejecución. El contenido del acto es contrario a la ley y está prohibido legalmente o constituye un delito hacerlo. No es la ejecución lo que es ilegal, sino el propio contenido de la decisión. Por ejemplo, la expedición de permisos o licencias para actividades que están expresamente prohibidas por la ley o una multa que implica que es aplicada por una conducta que no está tipificada como infracción, lo que da pues al resultado de una nulidad absoluta. El objeto indeterminado. El contenido del acto es impreciso, vago o ambiguo, de modo que no permite conocer con certeza qué es lo que la administración decide, ordena o prohíbe. Por ejemplo, si yo digo que alguien está sancionado, pero yo no digo específicamente cómo hice el cálculo y tampoco especifico cuánto es el monto a pagar en la multa. En ese caso, pues, puede ser subsanable. Yo puedo establecer en un acto posterior, debido a un error material, entonces es cuando ustedes ven eso y hacen la corrección de ese fallo. Vicio de desviación de poder. Se produce cuando una autoridad administrativa al dictar un acto no persigue el fin público específico para el cual la ley le ha otorgado esa competencia. Este puede ser subjetivo u objetivo. Subjetivo es cuando a través del acto administrativo se persigue un fin privado o interés particular, mientras que el objetivo, la desviación de poder, ocurre cuando el acto persigue un fin de interés público que no coincide con el interés específico del cual se prevé la norma. Ahora, el vicio procedimental se refiere a irregularidades o incumplimientos de normas que regulan el procedimiento administrativo para la creación de un acto. Aquí pueden ocurrir tres situaciones: ausencia absoluta del procedimiento, cuando el acto es dictado en una prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para ello. La desviación de procedimiento, cuando se observa un procedimiento, pero no están aplicando el específico y correcto que la ley prevé para el caso, sino, pues, aunque sigan ciertos trámites similares, no son los adecuados. Y vicio de indefensión. En este caso, es uno de los más importantes y graves de un procedimiento administrativo, ya que vulnera el derecho a la defensa del administrado, que es un principio constitucional. Implica que el interesado no tuvo oportunidad efectiva de conocer, alegar y probar su inocencia. De este mismo vicio de indefensión, en este asunto tenemos la notificación defectuosa, que implica que aunque se intentó notificar, pues cometieron errores. Puede ser por falta absoluta, es decir, no cumple los requisitos esenciales de una notificación. La notificación induce error cuando contiene información errada que lleva al interesado a interponer recursos o acciones o incluso instancias en plazos incorrectos. Y otro tipo de defectos se refiere a omisiones, errores en la notificación. Por ejemplo, no se informó el recurso procedente. En estos casos, la notificación para ser válida debe ser corregida y volver a ser notificada a la persona. Ya va. Tenemos el vicio de la consulta administrativa. Se refiere a irregularidades en el procedimiento de consulta a órganos especializados o técnicos dentro de la administración. En este caso tenemos el informe de opinión vinculante y no vinculante. El vinculante es cuando la ley exige un informe de opinión a una autoridad para la toma de decisiones. Su omisión o falta, pues, implica una nulidad absoluta de la decisión final.
En cambio, el no vinculante, pues como lo dice su nombre, la autoridad administrativa puede solicitarlo, pero tiene la libertad de seguir o no el informe técnico. Un caso clave de esta situación es, por ejemplo, el procedimiento previo a las demandas de contenido patrimonial, donde existe una opinión vinculante por parte de la Procuraduría General de la República que dice, al procurador y se le pregunta si considera que es procedente o no hacer la indemnización. Y ese informe es vinculante. Vicio de consulta pública. Este vicio se refiere al incumplimiento o irregularidad de la consulta pública de procedimientos administrativos, especialmente en la elaboración de normas o actos de contenido normativo. La Constitución y la ley exigen la participación ciudadana en la toma de decisiones normativas. La omisión o el incumplimiento irregular de la consulta pública, como no evaluar las opiniones presentes, constituye un vicio procedimental. Y finalmente, determinación constitucional o legal. Esta es una causal de nulidad absoluta de carácter residual, lo que significa que abarca aquellos casos en que la nulidad de un acto administrativo está expresamente establecida en la norma, como por ejemplo el artículo 138 de la Constitución. Teoría de la nulidad relativa. Está establecida en el artículo 20 y 21. El 20 dice, son todos aquellos que no producen nulidad absoluta. Y el 21 dice, si en lo supuesto del artículo precedente el vicio afectase solo una parte del acto administrativo, el resto tiene su validez. ¿Qué es lo que enunciaría este tipo de vicios? El vicio de la forma, el vicio de inmotivación y el vicio de la cláusula accesoria. El vicio de la forma. Este vicio se refiere a omisión o cumplimiento irregular de requisitos relacionados con la forma externa del acto administrativo. Es decir, aunque cumple con un elemento esencial, no cualquier defecto en ello acarrea una nulidad absoluta. Si el acto no cumple con ciertas formalidades, como un encabezado, es un defecto que no impide el logro del fin. Tenemos el vicio de la forma, es la omisión o cumplimiento irregular de requisitos relacionados con la forma externa del acto. Y un vicio de inmotivación, pues la motivación, recuerda que es la aplicación de hecho o derecho que fundamenta el acto administrativo. El vicio se da cuando hay una ausencia, pues, o no está lo suficientemente justificada una situación. La motivación insuficiente se produce cuando el acto es exiguo, carece de condiciones mínimas necesarias. No se trata de una ausencia total, sino de una justificación limitada. La motivación contradictoria es llamada motivación antitética. Este vicio ocurre cuando las razones de fundamento expuestos se destruyen entre sí. Y la sobrevenida es cuando la administración intenta corregir o añadir la motivación de un acto administrativo con posterioridad a que éste haya adquirido firmeza o causado estado. Es decir, ya no puede ser modificado por la propia administración de forma ordinaria. El vicio de la cláusula accesoria, este vicio se refiere a defectos que afectan solo cláusulas accesorias a un acto administrativo. Recuerden que las cláusulas accesorias son elementos adicionales, condición, plazo y modo que pueden acompañar al acto principal. Y la teoría de vicios intrascendentes, bueno, esta teoría reconoce que no cualquier irregularidad de un acto administrativo debe llevarse invalidez. Existen irregularidades a menor grado que afectan la licitud del acto que no son lo suficientemente importantes como para causar una nulidad. Y con esto finalizamos la clase del día de hoy. Cualquier duda, pregunta sobre el tema de cómo puede ser determinada una nulidad administrativa, pueden hacerla a través de la mensajería y con gusto la responderé a la brevedad posible. Fue un placer compartir con ustedes el espacio del día de hoy.